Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. España desmantela una célula de propaganda yihadista en la zona de Madrid y Marruecos un grupo que pensaba atentar en España. El FBI aborta un plan para atentar contra una sinagoga en el área de Miami. Israel sopesa reabrir el paso de Erez a Gaza para descongestionar el tráfico de camiones a Kerem Shalom. Y Londres elige alcalde entre un judío rico y un musulmán del ala radical del laborismo, con quien Herzog considera cortar vínculos. Estas son las noticias de hoy. Para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge. Hola, Jordi. Hoy en vez de titulares, una advertencia. No está Raquel, así que pues tendrá que conformarse con nosotros. Así es, Raquel se ha tomado unos días de vacaciones, así que en la agenda cultural les traeremos, Jorge, y otras noticias. Empezamos en España. Agentes de la Guardia Civil Española han detenido este martes en las localidades madrileñas de Pinto y Cienpozuelos a 4 personas por su presunta pertenencia a un grupo organizado que a través de la difusión de propaganda yihadista captaba y radicalizaba a otros miembros de la comunidad. 3 son de origen marroquí y la otra arrestada tiene nacionalidad española. Sus mensajes a través de varios perfiles en redes sociales habían llegado a centenares de personas, de las cuales se seleccionaban grupos más reducidos en su entorno con los que se establecía un proceso de radicalización más directo. El control era muy férreo y se les llegaba a interpelar sobre el modo concreto que tenían que realizar cualquier actividad diaria. El pasado viernes se desarticuló en la ciudad marroquí de Nador una célula terrorista de 3 personas vinculada a Daesh que tenía entre sus objetivos las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de Bruselas y del propio país alauí, como la decapitación de 4 estudiantes de izquierdas en una facultad de la ciudad de Zeluán, situada en la misma provincia de Nador. Sí, aunque vemos aquí 2 aspectos diferentes de lo que es el yihadismo. Uno es el directo, el concreto, el atentado directo, que son esta célula terrorista en Nador, en Marruecos, que ya tenía planes para atentar y todo eso. Pues los otros no son menos peligrosos, los que captan, porque aparte, Jordi, en esta nueva últimas detenciones en Pinto y en Cienpozuelos, en la provincia de Madrid, pues se da el caso de que estas 4 personas actúan de una forma un poco particular, porque más allá de todas estas cuestiones que trabajan en las redes sociales, poniendo propagandas, contactando, etcétera, pues habían elaborado en torno suyo una red de contactos personales y casi como una secta, porque ellos les marcaban exactamente las pautas de lo que tenían que hacer en sus vidas, ya no solamente como yihadistas potenciales, sino en cómo comportarse durante todos los aspectos de su vida. O sea que ya estaban creando una red de personas a las cuales sobre las cuales la influencia no solamente era, digamos, ideológica, sino total, un control total sobre sus conductas, que por supuesto iban a aprovechar luego para obligarles o incitarles a cometer atentados. Así que otra vez vamos a felicitar a los cuerpos de la seguridad tanto de España como de Marruecos, porque estas acciones igual son menos espectaculares y aparecen menos en los telediarios que cuando los franceses detienen a 2 yihadistas, pero la efectividad está dada justamente en la falta de atentados efectivos que hayan tenido lugar en territorio español y marroquí en los últimos tiempos, y esto es debido a este control, cosa que los franceses pues a pesar de las tanquetas en las calles, el ejército movilizado, que esto que lo otro, pues no han tenido la fuerza suficiente para frenar lo que allí se está gestando y lo que desgraciadamente todavía está por suceder. Vamos a Estados Unidos. El FBI ha evitado que un convertido al Islam culminara su objetivo de atentar en Estados Unidos. James Medina, también conocido como James Muhammad, de 40 años, tenía planeado atacar con bombas una sinagoga en la localidad de Aventura, en el área de Miami. Pero el FBI le tendió una trampa cuando intentó obtener el explosivo de alguien que resultó ser un confidente policial. Su objetivo era el Thornbury Jewish Center, una de las sinagogas más importantes de la ciudad. Los líderes judíos en Europa y Estados Unidos
han advertido del aumento de las amenazas de ataques contra instituciones vinculadas a su religión y su cultura. En 2015, el Senado norteamericano votó a favor de aumentar los fondos para la seguridad en las sinagogas, las escuelas diurnas y otras instalaciones en el marco del programa de subvenciones de seguridad. Sí, esto es una muestra de lo que hablábamos en la primera noticia. El FBI teniendo como prioridad o entre sus prioridades también controlar de forma más exhaustiva que otros sectores determinadas situaciones como son las instalaciones religiosas, sinagogas y centros culturales judíos, pues ha conseguido esta detención gracias a una implicación proactiva, es decir, en el momento que tenían a un sospechoso y le hacían este seguimiento, pues incluso le pusieron un cebo, le pusieron a alguien que les podía haber facilitado ese explosivo y solamente lo detuvieron cuando realmente compró ese explosivo y lo tenía en su mano, aunque ese explosivo no lo iba a llegar a utilizar jamás porque era un confidente de la policía. Pero de esa manera han logrado evitar un atentado que seguramente se hubiera cobrado algunas vidas humanas y hubiera aumentado la sensación de inseguridad que se vive en Occidente. Y por aquí también vamos a felicitar a las fuerzas de seguridad y de inteligencia, especialmente de Estados Unidos, señalando que esta es la manera correcta de luchar contra el yihadismo, porque el yihadismo no es solamente un tema de cuántos aviones vas a mandar para bombardear en Siria o en Irak, que eso es una parte de la batalla, pero la otra batalla, y quizás la principal, hay que jugarla en casa y hay que jugarla de manera activa, adelantándose a los asesinatos, adelantándose a los atentados. Vamos a Israel. El ministro de Defensa de Israel, Moshe Yaalon, anunció la intención de reabrir el paso fronterizo de Erez al tránsito de mercancías hacia Gaza, con el fin de reducir la cantidad de camiones que circulan por el sur del país. Desde hace unos años, a raíz de los sucesivos ataques y disparos de cohetes contra otros pasos fronterizos en el norte de la franja, Gaza solo es abastecida por el paso de mercancías de Kerem Shalom, en la triple frontera con Israel y Egipto, un paso que alarga el viaje de los camiones en cerca de 50 kilómetros, que deben recorrer además por una carretera interurbana por la que también circulan los habitantes de los kibutzim y poblados agrarios de la zona. Se desconoce la fecha de la apertura del paso de Erez, habilitado en los últimos años solo al tránsito de personas. Bueno, esto es una buena noticia también para los gazatíes, porque evidentemente les van a llegar las mercancías antes, porque no tienen que recorrer los camiones hasta desde el norte de la Franja de Gaza al sur de la Franja de Gaza, y entonces entrar en la Franja de Gaza y esperar que las mercancías ahora dentro de este enclave viajen de sur a norte para recorrerla tontamente en ambos sentidos. Bueno, esto tenía su razón de ser, el cierre de esta frontera, porque ahí estaban disparando cohetes y misiles todos los días durante muchos años. Entonces era lógico que los camiones no pudieran pasar tan tranquilamente por ahí porque podían ser objeto de bombardeos. Ahora que la situación de los misiles está controlada, se abre esta posibilidad, porque también es beneficiosa para Israel, porque estos 50 kilómetros, aparte del coste inútil de gasolina que supondría para los camiones, es que estas carreteras no son autovías que generalmente estén muy transitadas y por lo tanto tengan muchos carriles, son como carreteras comarcales, y en cuanto se monta un convoy de 3 o 4 camiones de abastecimiento que viajan en ese sentido, pues ya el tractorista, el chico que tiene que ir a la escuela regional, el ciclista incluso, pues ya ven bloqueados absolutamente el paso durante muchos días o a determinadas horas por el paso de estos camiones de abastecimiento, que pese a la imagen que se tiene de embargo y de cierre y de sitio y de aislamiento, pues el paso de camiones hacia Gaza es constante. La entrada de materias primas, de comestibles, de productos de vestimenta, etcétera,
es constante. Lo único que está controlado, aparte de las propias armas, es el tema de los materiales de construcción, porque los materiales de construcción, como ya hemos visto desde 2014, se han convertido también en un arma de ataque, porque se utilizan no solamente para la fabricación de búnkeres que protegerían a los altos oficiales de Hamás, sino especialmente porque con ellos se construyen túneles de ataque de kilómetros de longitud que pasan en un territorio mínimo como es el de la Franja de Gaza, de una punta de la playa prácticamente al interior del territorio israelí, con el objetivo de entrar, secuestrar, matar y cometer atentados en territorio israelí. Y eso es lo único que se controla en el paso fronterizo, pero por eso decimos de que esta noticia de que posiblemente se abra el paso de Erez, pues debe ser recibida con alegría, no solamente por los israelíes, que se van a ahorrar este tráfico incesante, sino también por los gazatíes, que van a recibir los suministros mucho más frescos y antes. El líder del Partido Laborista israelí, jefe de la oposición, Isaac Herzog, manifestó que está considerando cortar los vínculos con el laborismo británico tras la cadena de comentarios anti-israelíes y antisemitas de varios de sus miembros en los últimos días. 3 concejales locales fueron suspendidos el martes por el Partido Laborista por sus comentarios anteriores. La semana pasada, el exalcalde de Londres, Ken Livingstone, dijo que Hitler era un sionista, al salir en defensa de la diputada Nat Shah, que promovía un plan para transferir a Israel de Oriente Medio a Estados Unidos, es decir, limpiar étnicamente de judíos la región. Sin embargo, Herzog añadió que a pesar de esto es evidente que la mayoría del partido está compuesta por amigos de Israel y que estos comentarios representan solamente una pequeña minoría dentro del mismo. Este jueves 5 de mayo hay elecciones para alcalde de Londres y los 2 candidatos favoritos son justamente un judío conservador casado con una Rothschild, Zach Goldsmith, frente a un laborista del ala radical, Sadiq Khan, hijo de inmigrantes pakistaníes, criado en viviendas oficiales y conductor de autobús. Sí, lo que está pasando con el Partido Laborista inglés es algo que llama mucho la atención, porque es como si se hubiera destapado la olla de los truenos y ahora resulta que hay mucho más antisemitismo en las filas del laborismo que lo que nadie se imaginaba. Incluso, yo me atrevería a decir, incluso lo que el propio Isaac Herzog del Partido Laborista Israelí se imagina, porque él sigue declarando que es evidente que la mayoría del partido está compuesta por amigos de Israel. Bien, puede ser que la mayoría esté compuesta por amigos de Israel, pero el liderazgo actual del Partido Laborista inglés no está compuesto por amigos de Israel, ni por gente, digamos, neutral respecto a Israel, sino por gente muy belicista en contra de Israel. Estamos hablando del propio dirigente Corbyn, de gente muy cercana a él que ha tenido que retractarse y que ha tenido que dejar de ser miembro del partido o abandonar sus puestos políticos, otros que directamente se han significado como negacionistas del Holocausto con esta declaraciones de que Hitler era sionista, o esta diputada musulmana de la cual hablamos la semana pasada, que dijo de que habría que transferir, hacer un transporte. O sea, no es solamente el concepto, sino las palabras que utilizó son las palabras del léxico nazi, ¿no? De transportar judíos, limpiar étnicamente la región y utilizar la palabra solución al problema palestino, siempre con este léxico relacionado con el tema nazi. Y bueno, se da la coincidencia, Jordi, que este jueves 5 de mayo, pues los 2 candidatos más firmes a obtener la alcaldía son uno de la derecha del Partido Conservador y otro del Partido Laborista. En realidad salía con bastantes más mejores cartas en la manga el laborista Sadiq Khan. Lo que pasa que esta ola de antisemitismo está haciendo mella porque los ingleses en general, aunque no sean demasiado amantes de Israel, son muy sensibles a todo tipo de racismo y todo tipo de discriminación, y han visto que las declaraciones que hacían la gente de este partido
pues se habían pasado de la raya y no era un caso concreto, no era el caso de una minoría, sino que era el caso muy generalizado. Aparte de que cuando se producen estas declaraciones, pues la prensa conservadora protesta, pero la prensa identificada con la izquierda en el Reino Unido pues no le parecen tan descabelladas las declaraciones, no las ponen a parir, como se dice en España. Incluso se habla de que este Sadiq Khan, este musulmán, pues ya ha aparecido en varios actos demostrando, digamos, su enemistad manifiesta hacia Israel y el tema judío en general. Así que aunque en estos últimos días él ha tratado de mantener un perfil un poco más bajo y alejado de estas cuestiones, e incluso se significó rápidamente en contra del ex alcalde Livingston cuando dijo esto de que Hitler era opcionista, dijo no, eso es una barbaridad. Pero digamos que la falta de claridad en su pronunciamiento y aparte de su postura dentro del ala radical del laborismo, pues hace que mucha gente se lo esté pensando y quizás haya una sorpresa. Y este jueves, pues en vez de salir elegido el que era el favorito, el laborista Sadiq Khan, puede ser que tengamos a Zach Goldschmidt, un judío de una familia rica y vinculada con la aristocracia inglesa, como alcalde de Londres. Si miramos a las últimas elecciones y nombramientos en el mundo, pues veremos de que últimamente parece que en estos últimos meses hay muchos judíos que empiezan a sonar. No solamente, por ejemplo, creo que estos días se trata de dirimir también en el Perú quién va a ser el presidente, sino que en Ucrania ha sido nombrado un primer ministro judío, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esperaremos y veremos. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, Jorge y yo, para hablarles de cultura. Bueno, y estamos ahora en la sección de Cultura, Jordi, y hoy te toca hablar a ti. Pues sí, a falta de Raquel, mira, hemos elegido una serie de noticias, vamos a hablar de música, de turismo y también de arqueología. Empezamos en Murcia, donde va a tener lugar el 6º concierto el próximo jueves 5 de mayo, a partir de las 8:30 de la tarde, el 6º concierto de un ciclo llamado Música Degenerada. Ya sabes, cómo se llamaba, como los nazis llamaron a esa música creada por judíos o simplemente aquellos géneros que no estaban dentro de su filosofía, ¿no? Uh-huh. Es un ciclo organizado por Enrique González Semitiel y el próximo jueves, como decimos, 5 de mayo, a partir de las 8:30 de la tarde, en el Archivo General de la Región de Murcia, tendrá lugar el concierto del Cuarteto Preludio, formado por Antimo Mirabete al violín, Saúl Romero al violín, Lester Mejías a la viola y Juraj Kovac al violonchelo. Todos ellos son miembros de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Pues interpretarán el Cuarteto de cuerda número 3 de Víctor Ullmann, de la colección de Terezín, y Cuarteto de cuerda 0, opus 25 de Schulhoff. Esto es lo que el repertorio que tienen. La entrada es libre, como decimos, en el Archivo General de la Región de Murcia. Entrada libre, por supuesto, hasta completar aforo. Bueno, y aunque yo no conozco este cuarteto, porque no dudo de que siendo miembros de la Orquesta Filarmónica de Murcia seguramente serán muy buenos, les recomiendo por las obras. De Víctor Ullmann habrán oído hablar en varias ocasiones, especialmente porque en Terezín, en el campo de concentración de Terezín, llegó a componer incluso la ópera El Emperador de Atlantis o de la Atlántida, que justamente el mes que viene será representada por el Teatro Real aquí en Madrid. Pero también Edwin Schulhoff, que era, digamos, como el profesor, el maestro de todos estos compositores que participaron, que tuvieron la desgracia de pasar por el campo de Terezín, porque aunque supuestamente allí tenían libertad creativa, etcétera, etcétera, pues estaban solamente un tiempo y luego eran transportados y asesinados en Auschwitz, como finalmente pasó con Víctor Ullmann, Schulhoff, Hans Krasa, el creador de Brundibar, que también ha sido representada recientemente en el Teatro Real, y otros compositores de
gran valía artística y que de alguna manera también ellos están vinculados o marcados por ese estigma que hoy en día es un signo de distinción más que un estigma, el de la música que para los nazis era degenerada, y en el que participaron, Jordi, no solamente los judíos, sino también otros que utilizaban en sus músicas elementos, por ejemplo, de la música del jazz, de las razas inferiores, como Ernest Krenek, que era alemán, pero que hacía música con elementos de jazz, y entonces era descartado de la estética oficial del romanticismo heroico nazi. Y seguimos hablando ahora de turismo, porque la red de juderías ha sido protagonista del primer festival sefardí en Londres. Y es que este pasado fin de semana tuvo lugar este primer festival sefardí que se celebra en Londres, y bueno, pues tuvo muchas actividades relacionadas con la cultura sefardí, proyecciones de películas, propuestas gastronómicas, actuaciones musicales, conferencias. Pero bueno, en el acto principal participó la red de juderías con una conferencia titulada Herencia, el puente entre la España de hoy y la diáspora sefardí, una conferencia a cargo de Marta Puig, que es la gerente de la red de juderías. Repasó allí los 20 años de la asociación, y también estuvo Fernando Martínez Vara de Rey, director de Relaciones Institucionales del Centro Sefarad Israel. Bueno, pues nada, ambos estuvieron allí hablando de las bellezas turísticas españolas, representando a todas esas ciudades que aglutina la red de juderías, y me imagino que también animando a los asistentes a venir a España a disfrutar de estas ciudades y el legado sefardí. Claro que sí, que lo hagan, y aparte me parece muy interesante que en Londres justamente se reivindique el pasado sefardí, que muchos igual desconocen, pero justamente en la sinagoga Mark Davies de Londres, una de las más antiguas de Europa, se celebraba la liturgia según el rito sefardí, y era gente muy vinculada a otras comunidades sefardíes de Occidente, como las de Ámsterdam y Hamburgo, que luego tuvieron mucho que ver en la parte norte del nuevo continente americano. Y ahora volvemos a España, en este caso a Teruel, con una noticia sorprendente, y es que han hallado una cerámica medieval con 2 judíos representados. Esto es una vasija de cerámica que data del siglo XIII, finales del XIII, principios del XIV, y tiene una singularidad, y es que está decorada con representaciones humanas de 2 varones judíos. Antonio Hernández Pardos es el arqueólogo que ha desarrollado esta investigación y que ha sido publicada recientemente en la revista de estudios hebraicos Sefarad, que está editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mediante un exhaustivo análisis de la iconografía judía y cristiana de aquella época, Hernández Pardos ha identificado 2 figuras humanas de varones judías pintadas en este fragmento de cerámica. El trabajo, bueno, no es habitual, porque normalmente estas piezas de cerámica están decoradas con escudos, motivos florales, vegetales, geométricos, pero no digamos con figuración, ¿no? Según este estudio, se cree que esta obra fue realizada por las primeras generaciones de alfareros de Teruel y que pudo ser encargo de un vecino judío de la ciudad. Algo, dice la nota, interesante en el contexto de represión de los judíos. Hernández Pardos asegura que todo ha sido fruto del azar, ya que, como suele pasar en estos casos, estaban realizando otras obras que no tenían nada que ver en el subsuelo, algo, digamos, técnico, nada arqueológico, y se empezaron a encontrar un montón de piezas de cerámica, y bueno, a través del trabajo personal de Hernández Pardos, que también en esta nota denuncia un poco las condiciones laborales de la arqueología en España. Todo hay que decirlo, pues que bueno, ha ido juntando las piezas, entendemos que a partir de restos, y fíjate, al final le ha salido una cerámica que dice él, según sus estudios, que representa a 2 judíos. Bueno, pues un hallazgo arqueológico. Un hallazgo arqueológico que es importante también para hacer aflorar un poquito el tema de Teruel, porque hubo judíos en toda España, pero especialmente en el Reino de Aragón, pues hubo judíos no solamente en Zaragoza o en Huesca o en Monzón, etcétera, sino que su dispersión era mucho mayor, y sería interesante que este tipo de vestigios pues fueran estudiados, analizados y luego expuestos para que el público tuviese una imagen más completa de la presencia judía en los territorios de la península española. Bueno, Jorge, pues hasta aquí todo. Mañana nos vemos de nuevo. Hasta mañana. Hasta mañana.